Nuestra iglesia, el nuevo pueblo de Dios, celebra hoy la solemnidad de Pentecostés. ¿Y qué es esto de la solemnidad de Pentecostés? Los invito a que escuchemos esta anécdota de Jesús, esta experiencia de Jesús resucitado con sus apóstoles. Y resulta que terminado el acontecimiento de la pasión, de la muerte de Cristo, todos los apóstoles se escondieron en sus casas con las puertas trancadas, con las puertas cerradas, porque le tenían miedo a los judíos. Porque posiblemente después de haber asesinado al maestro, aquel que ellos seguían, los segundos en las listas iban a ser ellos. Entonces se esconden en sus casas con las puertas trancadas porque tenían miedo a los judíos. Y estando allí reunidos los apóstoles de Jesús, se les aparece el Cristo resucitado. Y de una vez les vuelve el alma al cuerpo. Es decir, recuperan la alegría que habían perdido y el miedo desaparece de sus vidas. Y estando allí, Jesús le dice: la paz con vosotros. Y de ahí mismo los envía a predicar, los envía para que todo el mundo reciba la noticia de la resurrección del Hijo de Dios, que ha vencido a la muerte y al pecado y nos ha dado nueva vida. Y después sopló sobre sus apóstoles y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes les retengan los pecados, le quedarán retenidos. Ya tenemos aquí, en este fragmento, en este texto bíblico, lo que es Pentecostés. ¿Qué celebramos nosotros, los cristianos, nosotros los católicos, con esta fiesta de Pentecostés? Pudiéramos decir 4 cosas. La primera, celebramos la gracia que Cristo ha colocado en nuestro corazón para ser hombres y mujeres valientes, verdaderos testigos del Evangelio. Así como estos apóstoles tenían miedo, Cristo hizo que después de recibir su presencia y su Espíritu, fueran hombres valientes. ¿Cuántos de nosotros, queridos amigos, hemos sentido miedo en nuestra vida? De muchas cosas, y miedo siente hoy la humanidad de hablar de Cristo, de hablar de Jesús, de hablar de las cosas que realmente valen la pena. Y entonces es aquí donde el Espíritu Santo llena la iglesia, llena a cada uno de los bautizados, para que no tengamos miedo de hablar de aquello que realmente vale la pena en nuestra vida. Segundo, Pentecostés es la fuerza de Dios que nos hace feliz. Estos discípulos estaban todos nostálgicos, tristes, porque habían asesinado a su maestro. Su mirada estaba puesta en Jesús. Y cuando aparece Jesús nuevamente con ellos, ellos recobran la alegría y nadie más se las quita. Pensemos ahora en una realidad de nuestra vida. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta la mirada de tu vida? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra vida, nuestra felicidad en las cosas, en las personas, cuando son pasajeras? En cambio, cuando tú las pones sobre Cristo, va a ser alegría eterna. Entonces llevamos 2. Primero, Pentecostés es la fuerza de Dios que nos hace valientes. Segundo, Pentecostés es la fuerza de Dios que nos hace felices, que nos hace seguir construyendo la felicidad en Dios. Tercero, Pentecostés es la fuerza de Dios que nos da la paz. Es decir, cuando tú ves que eres capaz de encarnar lo que Dios pide en tu vida, realmente nosotros, los que servimos a Dios, nos sentimos complacidos de corazón de haber hecho la voluntad de nuestro Dios. Y eso es magnífico, por eso es que uno entiende y comprende un poco
¿Por qué hay tanta gente que lo deja todo por ayudar a los pobres, a los enfermos, a los necesitados? Y uno dice, pero es que yo no entiendo a esta persona, ¿cómo puede vivir así? Pues esta persona ha entendido que realmente lo que le produce la paz en su vida, es decir, aquello que lo hace sentirse plenamente realizado, es hacer la voluntad de Dios. Y cuarto, Pentecostés es la fuerza de Dios que te permite perdonar y pedir perdón. ¿A cuántos nos han ofendido? A muchos, de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Pero el mismo Dios, el mismo Jesús, invitó hoy a sus discípulos a perdonar y a recibir perdón. Recibir el perdón cuando una persona nos dice, me he equivocado. No lo guardes en esta caja negra donde llevamos muchas veces el rencor de nuestra vida. No hay necesidad. Pero también cuando tú has ofendido, ser capaz de recapacitar y de pedir perdón a través del sacramento de la penitencia. Fijémonos bien qué tesoro incalculable ha puesto Jesús en la mano de sus apóstoles. A quienes le retengan los pecados, le quedan retenidos, y a quienes se los perdonen, le quedan perdonados. Así que es bueno que recordemos estas 4 realidades que nos presenta el Evangelio de hoy, de San Juan, para que recordemos en nuestra vida qué es Pentecostés. Primero, Pentecostés es la fuerza de Dios que te hace valiente. Segundo, Pentecostés es la fuerza de Dios que te hace feliz. Tercero, Pentecostés es la fuerza de Dios que te da la paz. Y cuarto, Pentecostés es la fuerza de Dios que te hace recibir el perdón de muchas personas y al mismo tiempo ofrecer el tuyo. Que en este día, todos llenos del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que está en nosotros desde el sacramento del bautismo, nos haga buscar las cosas que verdaderamente valen la pena. Un feliz día para todos.